Gaby, no te escuchamos. Ahora sí, se me apaga automático el audio, perdón. Les doy la bienvenida a todos a este encuentro de oración bíblica del equipo de LEDAVI, que lo componen Franklin Carrizo, Marina Terrazo, Liliana Bobbio bajo el seudónimo de Daniel Monzo, yo, Alejandra, la hermana Norma, y falta Tito, que está, no se puede acercar hoy, pero también está él. La idea es compartir todo este mes, el mes de la Biblia, la palabra de Dios con ustedes. Como le decía Tina al principio, pueden participar de todos los encuentros, ¿sí? Nosotros, por un criterio diocesano de estar en todos los decanatos, vamos dándolos principalmente para cada decanato. Y este sábado comenzamos e inauguramos con el decanato de San Martín. El lema desde el equipo nacional este año es ¿y quién es mi prójimo? El Evangelio de Lucas. Y sacamos una lección del librito ese que editamos para cada sábado. Hoy veremos Levítico 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes de comenzar a hablar, vamos a hablar un poquito del libro de Levítico para que entendamos, ¿sí? Y que no nos... A ver, si uno lee el libro de Levítico es un poco aburrido, son todas leyes. De hecho, Levítico es de ley, ¿sí? De culto, de costumbres, de... Y muchas de esas leyes Jesús las reinterpretó. Otras hoy en día no tienen más validez, digo, pero... Entonces, ¿cómo es el libro de Levítico actual? Por la teología que el libro maneja. Todas esas leyes presuponen un concepto de Dios. Dios es santo y santifica. Por eso en Levítico 19:2 nos va a decir, ustedes serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. La santidad de Dios se contagia en el ser humano a través de la ley, ¿sí? Esas leyes. Israel se convirtió con la alianza del Sinaí en un pueblo santo. Santo significa separado, consagrado para Dios. Se aleja de lo profano para entrar en el ámbito propio de Dios. Es santo porque Dios es santo. Y repito, el regalo de la santidad es gratuita, Dios la regala. Ahora, la regala por medio de una alianza. Esa alianza compromete al pueblo a algo, a vivir lo que Dios manda, a reflejar en su conducta esa santidad de Dios. Dios es el modelo de conducta para ser santo como Dios es santo. Esa es la teología detrás del libro del Levítico. Por eso los preceptos pretenden mostrar qué se debe hacer, tanto en el plano cultural. El plano cultural en el Levítico es importantísimo, porque es el ámbito donde el hombre entra en contacto con la divinidad. Entonces está muy bien regulado. Como en la vida moral, regulado para ver cómo debemos ser santos en esos ámbitos. Como ya te dije antes, no son leyes universales y atemporales. Algunas incluso fueron reinterpretadas por el Nuevo Testamento, otras superadas. De hecho, hoy veremos cómo Jesús reinterpreta esta ley. Dentro de la obra Levítico, ¿sí?, tenemos lo que se llama la ley de santidad, que va del capítulo 19 al 46, que es el corazón del libro de Levítico. En este capítulo contienen el mandamiento más importante de la Torá, uno de los más importantes, ¿sí?, que es el amor al prójimo. Mandamiento que ya dije, Jesús en el Nuevo Testamento va a recordar y va también a ampliar. ¿Sí? Pero vamos de a poquito. Si ahora yo voy a pasar a nuestro diácono, a Franklin, para que nos vaya introduciendo en la lectura del texto, pero con la oración. Antes siempre de leer un texto bíblico, es bueno que recemos. Así que Franklin, todo tuyo.
¿Está Franklin? Faltaba el de cosas. Muy bien. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados del mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Muy bien. Le pido a Marina, por favor, que nos proclame el texto que vamos a interpretar. Lectura del libro del Levítico. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Les dejo un segundito para que puedan releer en silencio el versículo. Muy bien, ahora Alejandra va a proceder a explicarnos varias cositas del texto, en el qué dice el texto. Ale, este es tu momento. Bueno, vamos a empezar con esta parte de la lectio, donde nos enfocamos en ver qué dice el texto. Releyendo Levítico 19:2, hacemos una pregunta. ¿Para quién están dirigidas estas normas de Dios? Bueno, esta es una pregunta que nos hacemos. Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Bueno, nos preguntamos nosotros, ahora podemos pensar, podemos mirar un poquito esta pregunta y participar diciéndonos para quién están dirigidas las palabras del Levítico en este caso, en este versículo, que es el centro de lo que estamos leyendo el día de hoy y analizando, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Pueden apretar la barra espaciadora. Bien, la pregunta concreta es, según el versículo 2, ¿a quién le está hablando? ¿Para quién son estos preceptos? Para todos, para nosotros. Según el versículo, fíjate el texto que dice, Tina. ¿A quién le dice Dios? Dios le dice a Moisés, habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿A quién le tiene que hablar Moisés? A los israelitas. Muy bien. Muy bien. A toda la comunidad de Israel, ¿sí? Entonces, estos preceptos es para todos, toda la comunidad de Israel. Ale. Sí. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. A la luz de Ezequiel 3:11, 33:2, 12, 17, 30, Daniel 12:1. ¿Quiénes son los compatriotas? Después dirígete a los hijos de tu pueblo,
que están en el exilio y háblales. Sea que te escuchen o que se nieguen a hacerlo, les dirás, así habla el Señor. Ezequiel 3:11. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Les dirás, si yo hago venir la espada sobre un país y la gente de ese país escoge a uno de los suyos y le pone como centinela, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le salvará al día de su perversión, ni la maldad del malvado le hará sucumbir el día en que se aparte de su maldad. Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día en que peque. Y los hijos de tu pueblo dicen, no es justo el proceder del Señor. El proceder de ellos es el que no es justo. Hijo de hombre, la gente de tu pueblo se reúne para hablar de ti junto a los muros y las puertas de las casas, y se dicen unos a otros, vamos a escuchar qué palabra nos dirige el Señor. Ezequiel 33, 2, 12, 17, 30. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro. Daniel 12:1. En este caso, prestamos fundamental atención en las letras que tenemos en azul. Al principio, debajo del título, dice, no serás vengativo con tus compatriotas. Y después vemos que en los textos hay otras frases, los hijos de tu pueblo, la gente de tu pueblo, que también están remarcadas en azul. ¿Qué nos dice? A ver, ¿hacia dónde nos llevan estas expresiones, tus compatriotas, los hijos de tu pueblo, la gente de tu pueblo? ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién está dirigida la palabra en concreto? Ya habíamos dicho antes que era a los israelitas, ¿no? Al pueblo de Israel. Sí, bueno, y acá es como que está más directamente, le da denominaciones. Tus compatriotas. ¿Quiénes son los compatriotas? En todos los casos, a ver, pensemos. Los que viven en el mismo pueblo. Muy Los bien, que viven Andrea. en el mismo pueblo. Perfecto. ¿Entienden eso? Fíjense, las marcamos con azul porque en la palabra que usa en hebreo en todos esos casos es la misma. Una vez se lo traduce como compatriotas, otras veces como hijos de tu pueblo, otras veces como gente de tu pueblo. ¿Sí? Entonces, queda entender, estos compatriotas, ¿quiénes serían? André, ponete el micrófono. Sí, los que viven en el mismo pueblo, los que comparten el mismo Dios. Mis paisanos, diríamos hoy en día, Las paisano mío, costumbres, ¿no? claro. Entonces, el compatriota es el paisano. Según el Levítico, no debemos ser vengativos con nuestros paisanos. Claro. ¿Ven eso? ¿Cómo restringe solo al pueblo de Israel? Con los israelitas no se debe ser vengativo. ¿Sí? Bien. Seguimos, Ale. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A la luz de Éxodo 32:27, Deuteronomio 13:7. ¿Qué se entiende por prójimo? Acá vamos un pasito más adelante, ¿no? Y él les dijo, así habla el Señor, el Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento pasando de una puerta a otra, y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Éxodo 32,
2:27. Si tu hermano, el hijo de tu padre o de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que duerme en tus brazos, o tu amigo más íntimo, trata de seducirte en secreto diciendo, vamos a servir a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron. Deuteronomio 13:7. Bueno, acá hacemos el mismo ejercicio con la primera palabra que nos aparece, amarás a tu prójimo, que está en color rojo, arriba al principio, como a ti mismo. El prójimo, la palabra prójimo. Ahí es donde centramos esta parte. Y recorremos las otras palabras que están en los textos que leímos, que también están en color. A ver, ¿qué nos parece? ¿Qué querrá decirnos esta referencia que hacemos a través de remarcar estas palabras en color? ¿Alguien se anima? Entendemos que hay una similitud en estas palabras, ¿no? ¿Qué nos implicaría? A ver, en el primer texto dice hermano, amigo o pariente. Y en el otro texto dice, también relata situaciones de personas de intimidad, ¿no? Tu hijo, tu hija, la esposa que duerme en tus brazos, o tu amigo más íntimo. Se refiere a los más cercanos. A los más cercanos, bien. Los más cercanos serían entonces... Familia, los amigos, los que nosotros convivimos. Muy bien, muy bien. ¿Y serían qué según la primera palabra lo que estamos mirando nosotros, donde nos estamos enfocando? ¿Amarás a quién? A los más cercanos, a los que son iguales a nosotros, que comparten algo con nosotros. Porque Perfecto. lo de amigo íntimo también, ¿no? Amigo íntimo, o sea, tiene mucho que ver conmigo, o sea, es muy parecido a mí. Perfecto. Son los hermanos que nos da la vida. Así es. Pero ¿y cómo lo llamamos acá? Cuando empieza lo que nosotros estamos tratando de definir. ¿Qué se entiende por Prójimo. Prójimo. Bien, entonces... El que está al lado. Claro, diríamos que... Perfecto, perfecto. Diríamos que todos estos, ¿no? El amigo más íntimo, el cercano, como decían ustedes recién. Ese es el prójimo. O sea, fíjense, ley del Levítico, el 19:18, está es restrictiva, no es todo el mundo, es el pueblo de Israel y dentro del pueblo aquellos que son más cercanos míos, mis amigos más íntimos. ¿Sí? Claro. Es el concepto del Antiguo Testamento. Según esto yo me podrá vengar de alguien que es de otro pueblo, no hay problema. Eso se puede, porque no es del pueblo de Israel. No estoy obligado a amar a aquel judío que no conozco, porque no es prójimo mío. ¿Sí? Entonces, a eso entiende el judío cuando leía esto. ¿Bien? Resalto esto porque ahora con Jesús viene una novedad. Claro. Ale. Bueno, ahí seguimos en qué dice el texto, a la luz de Mateo 22, 34-40, Marcos 12, Lucas 10. ¿Qué novedad aporta Jesús? Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 34, 40. Un escriba que los oyó discutir
Al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Marcos 12, 28, 34. Bueno, ahora vamos a ver qué nos está aportando Jesús a esto que ya estaba dicho en el Levítico, ¿no? ¿Cuál es la nueva idea que nos trae Jesús y que nos propone ante lo que la gente de su tiempo conocía? ¿Recuerdan los textos anteriores? Bueno, tratemos de pensar un poquito qué es lo que Jesús le aporta o le agrega a aquel concepto que se venía, que se sabía, que los judíos sabían, que los judíos de su tiempo, los israelitas de su tiempo sabían. Y tú amarás al Señor tu Dios. Principalmente el primer mandamiento. Ajá, muy bien. O sea, ¿el ingrediente cuál sería? El ingrediente nuevo. Priorizar a Dios. Uh-huh. Priorizar. A Dios. Al Dice que el Señor. segundo mandamiento es semejante al primero. O sea, los iguala. Es el mismo mandamiento. El amor a Dios es a la misma altura que amar al prójimo. Fíjense, el Antiguo Testamento lo tenía separado en dos lados. Por un lado, en Deuteronomio tenía el amor a Dios y en Levítico el amor al prójimo. Acá Jesús une a los dos y dice, el primero es semejante al segundo. Y Marcos, no hay mandamiento más grande que estos dos. O sea, son igual a lo mismo, ¿sí? ¿Bien? Sí, sí, con el ingrediente específico del amor, ¿no? Como fundamental. Tal vez parado ya no, o sea, Jesús aporta esto de pararse en el amor propiamente dicho, y no en las circunstancias legales que nos llevan a amar en forma circunscripta, ¿no es cierto? Bien. Hoy cuando escuchaba la palabra y la explicación decía que todo se basaba en el amor. Si yo amo, hago el bien. Y si hago el bien, no puedo dañar al prójimo. Entonces, el amor es como que es la base de todo. Bien. Después hablamos de eso. Por ahora, mantener esa Ahora idea fija. Mantenerla ahí, después ahora la compartimos. Guardarla un ratito, ahora enseguida la compartimos, ¿sí? Bien. Patri. Sí, creo que en el Antiguo Testamento lo que había era una relación personal con Dios, y Jesús lo que hace decir que esa misma relación de amor había que extenderla al prójimo. Ya no es mi relación solo con Dios de amor, de respeto, de obediencia. Ahora tengo que mirar con amor, con respeto, a los que viven conmigo, a la comunidad, al pueblo, al prójimo. Bien. Bien, Patri. Ahora me hace pie para la otra, para leer Lucas. Vamos a ver
¿Quién dice Jesús que es ese prójimo? Bueno, a la luz de Mateo 22, Lucas 12, Lucas 10, ¿qué novedad aporta Jesús? Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y qué es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y le se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Bueno, aquí nos habla el Señor ante estas preguntas que le hacen, y por supuesto vemos que Jesús tenía en mente lo que la ley, ¿no es cierto?, lo que la gente conocía. Por eso le vuelve a preguntar al maestro qué dice la ley, ¿no es cierto? Levanta aquello que veníamos nosotros viendo. ¿Y qué nos aporta como novedad Jesús? A ver si podemos empezar a pensar un poquito juntos. ¿En qué puede diferir o qué vemos que difiere en la parábola en concreto de lo que veníamos conversando hasta ahora? Difiere en que antes el prójimo eran los cercanos y ahora son todos, porque el samaritano no era del mismo pueblo que él y sin embargo lo ayudó. De acuerdo. Muy bien. Y encima, no solo que no era del mismo pueblo, sino que era enemigo, incluso, ¿no? Claro. O sea, tenían alguna cosita ahí. Unas cuantas cositas ahí. Unas cuantas cositas, sí. Verdad. Muy bien. O sea, entonces viene enganchado también de la propuesta anterior, ¿no? De esto del amor hacia todos, y ahí creo un ingrediente más del cual podemos ir viendo, ¿no? Más que nada al final de la parábola, cuando Jesús habla de vuelta con el hombre. ¿Qué nos dice? Que procedamos así. Que procedamos así. O sea, de alguna manera damos vuelta el concepto, ¿no? A ver si alguien puede decirlo. Antes decíamos
solamente que el otro era el prójimo, ¿no? Y ahora yo puedo ponerme en una actitud activa al respecto del otro. Ese amor me... La pregunta sería, según Jesús, ¿quién es Sí. el prójimo? Claro. ¿Es mi amigo más íntimo? ¿Quién es ese prójimo? Todos. Según el texto, léelo en el texto, fíjate. Ve tú y procede de la misma manera, termina Jesús. ¿Qué hizo Claro. este hombre, este samaritano? Hay que proceder con los samaritanos. ¿Qué hizo el samaritano? Ayudó. Ayudó al que estaba en necesidad. Entonces, prójimo, ¿quién sería? Aquel que... El que necesita. ¿Cómo, Tina? El que necesita. Aquel que ayuda al necesitado. O sea, yo soy prójimo de otra persona siempre y cuando ayuda a aquel que está en necesidad. Entonces, ya no es más mi amigo íntimo. Yo soy prójimo, o alguien es prójimo mío. Claro, me hago prójimo siempre y cuando ayuda a aquel que está en necesidad. ¿Ven cómo se amplía el concepto de prójimo? Ya no solo me liga a una persona, sino a todo aquel que tiene necesidad. Yo voy a ser prójimo de esa persona siempre y cuando lo asista en su necesidad. ¿Bien? Entonces fíjense cómo Jesús amplía el sentido del Levítico. El amor a Dios es el mismo que el amor al prójimo, y el prójimo es toda aquella persona que yo ayude. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias, Ale. Ahora vamos a dar el pie a Liliana para que nos introduzca en la otra parte de la lección, que hay Una cosita. Tina. Una cosita. Sí, Juan, dale. Agregar que una cosa es el prójimo, como vos dijiste, pero también hacia quién se dirige la acción. La acción se dirige a todos. Sí. Si no, es como que el prójimo es restrictivo, pero ¿cómo se expande el reino de Dios? ¿No? Claro. Haciéndote, vos siendo prójimo, actuando Y como otra prójimo persona. sería. Sí, sí, sí. Si no, Y que veo en las prójimo caritas, del que necesita. claro, veo En las realidad caritas de los también- otros y veo, porque siempre le dijimos que todos son el prójimo, entonces están todos confundidos. No, y también que todos somos necesitados de algo, por eso somos Claro. prójimos. Si no, no podríamos vivir, digamos, ¿no? Porque por eso vivimos en sociedad y necesitamos del otro. También lo resuelve con la última parte, el que tuvo misericordia. Claro. O diría Francisco, el que misericordea, esa palabra rara que inventa. Sí. El que primorea en el amor, diría. Bien. Ahora sí le damos el pie a Liliana para que nos introduzca. Y Tina, ahora sí, podés compartir lo que decías antes, en el qué me dice el texto, en interpretar esto que acabamos de explicar. Lili, todo tuyo. Primero que nada les quiero pedir un gran favor. Traten de recordar todo lo que hablamos, todas las lecturas. Desde la primera, ¿sí? La que nos leyó Marina, que decía, no serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Arranquemos por ahí. Después fuimos haciendo todo un caminar. Pasamos del Levítico, de lo que es el Antiguo Testamento. Recordemos el Antiguo Testamento, en qué condiciones fue escrito, a quiénes iba dirigido, y después pasamos al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es nuestro gran amor, es Jesús. Y ya vimos todas las enseñanzas que Jesús nos fue dejando. Entonces ahora es cuando todo este conjunto de lecturas las tenemos que recibir cada uno de nosotros en forma personal, en nuestro corazón.
La idea es que entre todas vayan apretando la barrita espaciadora y vayan contestando las preguntas que aquí están escritas. ¿Sí? Lo primero que yo les quiero recordar, acá van a encontrar que está escrito Santiago 2.8, ¿sí? Capítulo 2, versículo 8, que dice, si ustedes cumplen la ley real tal como está en la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, obra muy bien, nos dice Santiago. Y también hay otra que sirve de Santiago, que es en el capítulo 2, el versículo 1. Hermanos, si realmente creen en nuestro glorioso Señor Cristo Jesús, no hagan diferencia entre las personas. O sea, lo que nos está mostrando Santiago es que, gracias a Dios, escuchó a Jesús y nos está enseñando a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, la primera preguntita para hacerla entre todos, porque todos tenemos que aprender a amar, ¿sí? ¿Trato de acercarme al modelo de Dios Padre? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo sentí esa pregunta, dije, wow, qué alto estoy picando. Entonces, bueno, a ver, reconociendo ese qué alto estoy picando, ¿qué es lo que sentimos ante esta pregunta? Ahora las escucho a ustedes. Uno intenta, pero está muy lejos de eso. Sí, a eso lo tenemos muy en claro. Pero lo que Jesús quiere justamente es eso, que lo intentemos. ¿Sí? Eso es lo que Él nos quiere llevar. El desafío de vivir a diario el Evangelio, lo que creemos, lo que tratamos de predicar. Esto nos lleva a un bueno o malo, ojo, estamos charlando entre todas como amigas. O sea que es como que entre todas estamos tratando de buscar esta respuesta. En lo personal creo que no me pongo normalmente con esta, o sea, te das cuenta como que uno se cuestiona al leerlo, ¿realmente hago este ejercicio de decir, ¿qué haría Dios en este caso? Por ejemplo, algo así tal como llevarlo a la cotidianeidad, ¿no? No sé si realmente lo hacemos de esa manera, ¿no? Es todo un desafío, creo. Es todo un desafío lo que Jesús nos propone, porque vino a cambiar, no a cambiar, a explicar un montón de cosas que estaban dichas, pero al explicarlas, las abrió. Y cuando las abrió, nos movió el mundo. Sí, nos metió todos adentro. O sea que Liliana 3 veces repito que estamos charlando entre todas, voy a hablar yo también. Entonces, bueno, nosotros y casa que estamos hablando entre todas, todos. voy a compartir yo también. No, Dale. está bueno eso, digo, yo a veces cuando tengo un problema, o tenemos un problema, siempre acudimos a alguien cercano, a que nos aconseje, digo, voy a Jesús, me pregunto qué consejo me da Jesús en esto, o qué hizo Jesús cuando le pasó esto, o sea, acudo también a eso, al modelo, porque Tina, ¿no? Biblia, tu nombre es Tina, la que está como Biblia. Sí, no. La que te aparece como nombre Biblia, ¿cuál es tu nombre? La que aparece. Ponete el micrófono, que no te escucho. Graciela. Graciela, ¿cómo estás? Lo que decía Graciela, ¿sí? Es muy, El amor. digo, el amor, acudimos a eso, me fijo, me pregunto. Yo siempre digo a la gente en la parroquia cuando nos juntamos a hablar, cuando tenemos que decir algo, jamás nos preguntamos juntos qué nos dice Dios en esto. Empezamos a opinar y a hablar desde uno, y desde mi verdad, lo que a mí me parece, lo que humanamente es lógico, lo que se debe, digo, pero muchas veces
el modelo que Dios nos da no es humanamente lógico. El amor al enemigo no es lógico. Bueno, y Entonces muchas digo, Claro, por veces, eso que la pregunta también está concreta, ¿no? Trato de acercarme al modelo de Dios Padre, ¿no? claro. O sea, sí, ese amor de padre, ¿no? Y otra cosa, sé cómo es ese amor que Dios Padre tiene, porque muchas veces no, pero en el fondo no lo conocemos, no sabemos. A ver, sí, es amor, pero ¿de qué manera concreta? Sí, Lili. Perdón, sí, Daniel. una cosa, vos decís si conozco, puedo ver el amor que Dios me tiene. Yo lo miro cada mañana, cuando me puedo levantar y respiro, primero cuando puedo salir de la cama, porque me duelen todos los huesos. Y cuando me levanto, que estoy respirando, yo digo, ay, ¿cómo me querés? Por favor, me regalaste un día más. Porque la verdad es que buscamos, siempre tratamos de buscar una perfección o un milagro delante de nuestros ojos, o una hostia que se transforma en el momento de la comunión. Y en realidad Dios está en todas las pequeñas cosas. Las veces que se ha hablado del amor, se habla que el amor está hecho de pequeños detalles entre los hombres. Entonces, acercarnos, yo lo entiendo así, a ver, acercarme al modelo de Dios Padre es pedirle con todo mi corazón que me enseñe a amar. Nada más. Porque Él quiere que amemos como Él nos ama, y eso es lo que nos cuesta. Por eso les decía, en Santiago dice, no hagan diferencias entre personas. Eso se lo dijo Jesús. Chicos, ahí es lo donde hacer carne la lectura de la Biblia. Aprender a buscarlo, tratar de encontrarlo, cómo me va hablando. Pasamos a la segunda, porque si no nos vamos a quedar a tomar mate a la tarde. En mi comunidad, intento no juzgar ni condenar. Chan. Esta es dura, ¿eh? Ya uno, Anímese a por favor. compartir, no hay una respuesta exacta, es lo que uno va pensando, va viendo, y lo que se anima a compartir también. Anímense así, abrimos un poquito el diálogo, porque si no, hablamos nosotros, ¿no? Y nos gusta. No se pisen, chicos, no se pisen Sí, de a sí. uno. A ver, primero que nada, yo entiendo algo, a ver si estoy equivocada, por favor díganmelo. Si, al Sí. hacer esta pregunta en voz alta, ¿sí? En mi comunidad intento no juzgar ni condenar. Siento como que quieren que me desnude ante todos diciendo mi verdad oscura más posible, más real. Porque aunque no querramos, siempre estamos pisando el palito de juzgar. De lo que hizo de lo que hizo aquel, de cómo puso las manos para recibir la hostia, de cómo no se sentó en este momento si el sacerdote está dando pie a sentarse, de cómo no guardó el silencio y se puso a cuchichear con la persona de al... Estamos juzgando siempre. O sea, no... Y lo hacemos porque somos falibles. Si no fuésemos falibles, Jesús no hubiese venido a tratar de arreglarnos. Lo necesitamos, Es verdad, necesitamos en todo es realmente que uno sin querer o queriendo va juzgando. Es decir, uno puede intentar o no, pero que te das cuenta que muchas veces, porque dijo esto, porque hizo aquello, porque sabemos lo que está pensando en ese momento, uno tiende a juzgar. También sabemos que no lo debemos hacer, y bueno, y por ahí después uno se reprime, pero de entrada es como que la primera idea es sí, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está no haciendo también, ¿no? Entonces es como que uno de entrada tiende a eso.
Lo que pasa que después, bueno, hay que luchar contra la vida propia interior para dejar un poco de lado eso. Y Graciela, yo creo que ahí volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Un buen pedido es: enséñame a amar. Porque si yo amo, a mí no me gusta que me juzguen, no sé a ustedes, pero a mí no me gusta que me juzguen. Si yo amo al otro como me amo a mí, no lo voy a juzgar. O cuando lo empiezo a juzgar, voy a poner un parate y decir, pará, ¿a vos te gusta que te hagan esto? Y yo me voy a contestar que no. No sé ustedes. Entonces, de a poquito ir aprendiendo, ir haciendo un ejercicio. Yo creo siempre que cuando hacemos las lectio, el que me dice es un ejercicio para tratar de acercarnos más a Jesús. Gaby. Sí, bueno, a ver, lo que estamos es el juicio condenatorio, ¿sí? Eso, juzgar siempre juzgamos, decimos, esto es bueno para mí, esto es malo, eso no está. Lo malo es que el juicio condene y el prejuicio es lo que está malo, eso es lo que atento. Juzgar es imposible no juzgar. Claro, tratar de Eso, llegar a hacerlo de una manera sana. Elegir es juzgar también, bueno, elijo esto porque juzgo que es lo mejor para mí, a eso voy, es no juzgar condenando, a eso es el tema. Claro, la diferencia sería una corrección fraterna, digamos, lo Claro. contrario a esta actitud. Claro. Que no está mal, digamos. Claro. No, y que es necesaria, porque todos necesitamos en algún momento una corrección fraterna. ¿Sí? Y bueno, y ahora para terminar mi parte, lo que les cuento es la última preguntita. Pero esta última preguntita, por un lado es difícil, ahora les voy a contar por qué, y por el otro lado es la tarea para el hogar, digo yo. Porque la pregunta nos dice, ¿busco ver a Jesús en quienes me rodean? Y muchas veces nos proponemos buscarlo a Jesús, pero cuando nos hacen enojar, sobre todo en casa, cuando nos hacen enojar, cuando les dijimos, guarden las ollas, y no las guardaron, nos enojamos y nos ponemos en rol de, yo te dije que me guardaras esto y vos no lo hiciste. ¿Le diríamos esa misma frase a Jesús? Si estoy viviendo con alguien y quiero ver a Jesús en ese alguien, por eso les digo que es tarea para el hogar, porque es una tarea para tratar de llevarla adelante en todos lados, no es solamente en casa, es en mi lugar de trabajo, es en mi parroquia, es cuando voy a la verdulería, cuando estoy haciendo los mandados por casa, es en todo momento. Jesús está siempre presente junto a nosotros, y nosotros nos enseñó que somos todos, está al lado de cada uno de nosotros, por eso es Dios, porque puede estar al lado de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, esta última pregunta ya les digo, se las dejo para tarea del hogar, y espero que realmente nos ayude a estar más cerca de Jesús. Bien, gracias Lili. Y queda introducirnos en la antepenúltima parte, que es Dios nos habló en su palabra, la meditamos, ahora corresponde que nosotros le hablemos a Dios. Entonces, la hermana Norma nos va a ayudar a que podamos todos juntos conversar con Dios. Pero como dijo el Padre, es el momento de hablar con Dios, es el momento de intimidad más profunda. Hemos hecho este camino con el Espíritu Santo, que es el protagonista de toda lección divina. Ahora te invito a leer 3 veces lo que está escrito en el Power. 3 veces. Hermano
todos quiero abrir mi corazón y con todo el mundo compartir. Llevar esperanza y Invita a cerrar los ojos, abrir las manos, buscar en tu corazón a ese compatriota, desde ya con toda la luz que te ha dado el Espíritu Santo, de lo que se ha dicho anteriormente, a buscar a ese prójimo. no me dejes, madre. Y a pedir por él o por ella. Llévame a Jesús. Podés nombrarlos también. Podés decir el nombre de esa persona, pedir por esa persona. Pero mis manos aquí están, disponibles para ti. Escuchando esta canción en lo más profundo de nuestro corazón. Tú a mí, yo te seguiré. Donde haya un joven, yo también quiero vivir, compartir mi vida en sencillez, ser un signo alegre de evangelio y amistad, junto a aquel que está en necesidad. María me inspira el modelo. En este momento de corazón a corazón, Señor Jesús, te pido por María Elena para que ella pueda conocerte, pueda experimentar ese amor con la que tú te has envuelto toda su vida. Quiero anunciarte a ti, Señor, con mi modo de vivir. Ser un testigo de tu amor, viviendo en fidelidad. Siento tu llamada. Yo te quiero pedir por cada una de esas personas que me lastimaron, esas personas que confié, que creí que eran amigas, que creí que eran cercanas y que me demostraron que no me querían, que me hicieron mal. Te pido por ellas y que me enseñes a quererlas, respetarlas tal cual son. Hermano de todos, quiero abrir mi corazón y con todo el mundo compartir. Llevar esperanza y llevar amor. Hasta el pedido de Gabriel por esas personas que lastiman muchas veces permanentemente. Y bueno, que me enseñe a mí a amarlas tal como son. Dios amado, toca nuestros corazones con tu divino amor y enséñanos a amar como tú nos amas. Llévame a Jesús, tú me conoces, oh Señor, sabes mi limitación, pero mis manos aquí están, disponibles. Bueno, estás muteado, no te escuchan. Sé que no me dejas, vives junto a mí. Ahora sí. Ahora Señor,
Te pedimos en este momento que nos veamos como vos nos ves, que nos sintamos como nos invita esta lectura, a identificarte, identificarnos, pueblo de Dios, hijos tuyos, prójimo, ayudarnos a mostrarnos como prójimos y a expresarnos como prójimos, sin juzgar, reconociendo el dolor, la diferencia, y como leímos al comienzo, no tengamos rencor a nuestro hermano. Junto a aquel que está en necesidad. Te pido, Señor, que me ayudes siempre a perder los miedos que puedo tener por aquello que no conozco, que prejuzgo. Que a veces hacemos esto, ¿no? De prejuzgar, de no saber y pensar antes de dar los pasos, ¿no? El paso que tenemos que dar. Así que bueno, que aprendamos a confiar en vos para acercarnos al otro. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros aquí presente, para que nos des un corazón misericordioso, para que podamos orar, entregar a esas personas que nos han lastimado y así practicar lo que nos enseñaste, orar por los enemigos. Sé que no me dejas, vives junto a mí. Dios, que nos invitas a que seamos prójimos de los demás, de los otros. Danos paciencia, fortaleza, humildad, empatía, para que sepamos verte en todos. Muy bien. Y toda buena lección culmina en un compromiso de acción concreto. Así que le voy a pedir a Lili que nos vas introduciendo, nos vas explicando cómo convertir en un gesto esto que hemos meditado. Está bien, lo hago yo, así es más rápido. No dejes esto en la nebulosa, en una idea y que quede ahí. Esto para que contestes no ahora, sino que vayas pensando y vayas madurando estos días. ¿A qué te comprometés? ¿Qué te comprometés a hacer para aumentar el amor en tu vida? ¿Sí? No tu amor, sino el amor de Dios y del prójimo en tu vida. ¿Qué pasos puedes ir dando para que eso vaya creciendo? Lili. Una de las oraciones que hago a diario es, o intento hacer a diario, es: Señor, aumenta mi fe. Pidámosle con fe a Jesús que nos enseñe a amar. Pero recordemos que para que Él pueda entrar, somos nosotros los que tenemos que abrir el corazón, los que tenemos que abrirnos hacia todos, sin hacer diferencias, los que nos gustan y los que no, porque generalmente los que no nos gustan son los que más están necesitando de Jesús. Así que nos enseñe a pedir por ellos de corazón. Y que nos siga acompañando Jesús cada día con su amor, con su divino amor, para poder tratar de acercarnos un poquito
¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Cómo trato de acercarme al modelo de Dios Padre? Pidámosle su ayuda. Y aquella que convirtió en realidad la palabra de Dios a Jesús mismo fue María. Vamos todos juntos a rezar una Ave María, encomendándonos a la Virgen que ella nos guíe y nos haga hacer carne esta palabra. Y después vamos a pedirle al Padre Juan, sea nuestro decano de San Martín, para terminar que nos deje su bendición. Dios te salve María, Dios te salve María, llena llena eres eres de gracia, el Señor es contigo, contigo. bendita tú eres entre entre todas las mujeres, todas las mujeres. Y y bendito Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Madre de Dios, ruega 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 por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora 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 y en la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. 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 Padre Juan, su bendición, por favor. Conecta el audio. Conecta el audio. Micrófono. Que el Señor nos llene con su bendición nuestro corazón, que infunda misericordia con su misericordia, que podamos compartirla, practicarla y ser parte de su reino y acercar a otros a su reino. Bendecinos con tu amor y con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Muchísimas Padre. gracias. Para los que quieran, nos encontramos el sábado que viene a las 10 para la próxima lección. Para los que han participado, gracias. Ahora, dentro de la brevedad, estará el video colgado en la página de la diócesis para que puedan volver a esta lección y seguirla haciendo. Nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Chao. Chao a vos, Gaby. No hay por qué. Muchas gracias. Chao, chao. Buen día a todos. Gracias, Padre.